Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 521. La gente de Daxia no daña a la gente de Daxia. Cuando respondió la pregunta de Infeng, el emperador Lobo Oscuro también respiró aliviado. Tenía mucho miedo de que, Sombra, viniera a investigarlo y a ocuparse de su conducta. Pero ahora parecía que Sombra realmente tenía algo que preguntarle, así que se sintió aliviado. Decenas de miles de personas. Cuando el joven de gafas escuchó esto, su mano tembló levemente y no pudo evitar preguntar en un mensaje privado: Hermano mayor, contratar a decenas de miles de personas no será barato. ¿Podemos permitírnoslo? El emperador Lobo Oscuro sonrió. ¿Quién dijo que los vamos a contratar? No tenemos que pagar nada por la vida útil. Ah, ¿sí? ¿Por qué no? El joven de las gafas estaba un poco curioso. Piensa con el cerebro. ¿Para quién trabajamos ahora? ¿Se atreverán esos lugareños a resistirse? El emperador Lobo Oscuro se rió entre dientes. Si les decimos que recojan algodón, tendrán que ir a recogerlo. ¿Se atreverán a decir que no? Su chat privado fue visto por Infeng. Sin embargo, Infeng no se molestó con ellos. A Infeng solo le faltaba que la otra parte le proporcionara gente y prendiera fuego a las montañas. Hacerlo en la realidad sería inapropiado, pero dentro del juego, naturalmente, no importaba. Además, incluso si Infeng no hubiera venido, esos 3 bosques antiguos habrían sido quemados tarde o temprano. De lo contrario, en la vida anterior, el legendario monstruo gigante de la vid no habría sido liberado. En cuanto al proceso para lograr este objetivo, a Infeng no le importó. Estas son las coordenadas de esos 3 bosques antiguos. Yo me encargaré del bosque en el área de la devastación, ustedes 2 se encargarán de los otros 2, ambos en el área de la turbulencia. Infeng dio las coordenadas, luego hizo una pausa y preguntó: ¿cuánto tiempo tomará? El emperador Lobo Oscuro parecía un poco preocupado. El momento exacto es incierto, pero definitivamente lo haremos lo más rápido posible. Infeng asintió: está bien. Por cierto, escuché que aquí vives como un emperador local, y que tienes una buena vida. Mientras hablaba, Infeng miró a los 2 hombres con turbante a su lado. ¿Siguen buscando gente que compre mujeres hermosas? ¿Hay alguna hermana de nuestra gran Xia? Al oír esto, el emperador Lobo Oscuro se puso serio. De ninguna manera. La gente de la Gran Xia no daña a la gente de la Gran Xia. Ya estamos aquí, ¿cómo podríamos seguir dañando a los de nuestra especie? Infeng asintió sin comprometerse. Primero, vamos a los negocios. Después de decir eso, las alas de la muerte de Infeng se agitaron detrás de él, llevándolo instantáneamente fuera del palacio, desapareciendo de su vista. El emperador Lobo Oscuro finalmente respiró aliviado y luego sonrió. Vamos, pongámonos a trabajar. Ruinas de Harare. A medida que el gremio Wolfpack comenzó a actuar, grupo tras grupo de jugadores locales de piel oscura fueron enviados a 2 bosques antiguos a más de 400 kilómetros de las ruinas. Todos estos jugadores habían aprendido habilidades de atributo fuego, o sus armas y equipo tenían daño de elemento fuego. Todos fueron derrotados por el emperador Lobo Oscuro mediante diversos métodos, y completamente gratis. Al final, el número de jugadores locales que vinieron a participar en este asunto llegó a más de 30.000. Pronto, esos 2 bosques antiguos fueron incendiados por estos jugadores. Infeng agregó al emperador Lobo Oscuro como amigo antes de irse. A mitad de camino, preguntó sobre el progreso estimado y la otra parte respondió que tomaría alrededor de 4 o 5 días quemar esos 2 bosques. Infeng no tenía prisa. Llevó a Osirio y a Pollo Gris, esos 2 tipos, al bosque antiguo a 700 kilómetros de las ruinas. Les dijo directamente a Pollo Gris y a Osirio que comenzaran a trabajar. Grey Chicken tenía fuego infernal. Osirio también tenía espada de hueso de fuego muerto. Hay que decir que estos 2 eran excelentes para prender fuego a las montañas. Y como su daño era mucho mayor que el de los jugadores locales, su velocidad al quemar el bosque era naturalmente mucho más rápida. En cuanto a Infeng, encontró un lugar de nivelación cercano para cultivar monstruos. Quemar estos 3 bosques antiguos tomaría al menos varios días, y Infeng no podía quedarse de brazos cruzados. Naturalmente,
debía aprovechar la oportunidad para farmear algunos monstruos y ganar experiencia. Después de cultivar monstruos durante estos días, debería poder avanzar en el linaje del Ángel a la Muerte. El siguiente plan de Infeng fue primero avanzar en el linaje del Ángel Ala de Muerte, y luego experimentar su quinto avance profesional. Ambos requerían una gran cantidad de experiencia. Afortunadamente, con Abyssal Puppet cultivando monstruos incansablemente, la velocidad de Infeng para ganar puntos de experiencia aumentó significativamente. Por supuesto, no alcanzó la velocidad exagerada del doble. Pero afortunadamente, Abyssal Puppet también pudo liberar la habilidad Greedy Han, y los puntos de evolución que tocó también irían a Infeng, por lo que incluso podría cultivar más puntos de evolución. Sin embargo, cuando Infeng cultivaba monstruos él mismo, no podía quedarse en un lugar y trabajar duro. Porque la velocidad de aparición de monstruos en un lugar simplemente no podía seguir el ritmo de su velocidad de matanza de monstruos. Entonces, después de cultivar monstruos en un área durante media hora, volaba a los alrededores para encontrar otros lugares de aparición de monstruos y también eliminar a todos los monstruos en esos lugares. Volando a más de 10 lugares de aparición de monstruos todos los días, el tiempo dedicado solo a liberar Greedy Han representaba una pequeña mitad. Pero afortunadamente la cosecha fue abundante. Alrededor de las ruinas de Arare, esos lugares de aparición de monstruos de nivel 30 más estaban completamente intactos. Infeng los cultivó todos con gran satisfacción. Así como Infeng estaba completamente concentrado en cultivar monstruos. Osirio y Pollo Gris se lo estaban pasando genial en ese bosque antiguo. Grandes franjas del bosque fueron incineradas por sus habilidades con el fuego, dejando expuestas vastas áreas de tierra quemada. Al mismo tiempo, no muy lejos de este bosque antiguo, había un equipo de reconocimiento compuesto por jugadores de piel oscura. Es realmente la mascota y montura de Sombra. Sombra es demasiado aterrador. Con solo su mascota y su montura, provoca incendios rapidísimos. ¿Cuánto daño debe tener el fuego? En nuestro lado, decenas de miles de personas ardiendo juntas no son tan rápidas como estas dos mascotas y su montura. Las expresiones de estos jugadores eran todas muy sombrías. Claramente, habían sido enviados para confirmar si Sombra realmente había llegado a las ruinas de Arare. Al principio, muchos de sus jugadores locales no lo creyeron. Pero a medida que más y más personas confirmaban la noticia de la llegada de Sombra, todos esos jugadores locales no se atrevieron a actuar precipitadamente y solo pudieron obedecer la orden del Emperador Lobo Oscuro de venir y prender fuego. Aquellos que no creyeron en el mal o desobedecieron fueron asesinados directamente en el lugar por el Emperador Lobo Oscuro. En cuanto a las otras dos grandes potencias en las ruinas de Arare, se atrevieron a enojarse, pero no se atrevieron a hablar. Originalmente no planearon cooperar, pero rápidamente confirmaron que Sombra realmente había llegado, e incluso la barrera defensiva del gran gremio de lobos ya fue rota instantáneamente por Sombra. Estas cosas podrían investigarse fácilmente. Si no cooperaban, el Emperador Lobo Oscuro dirigiría directamente a la gente a masacrar a su gente en todas partes, y no se atreverían a resistirse en absoluto. ¿Resistir? Detrás de él estaba la sombra número 1 del mundo. ¿Cómo podrían resistirse? Habían presenciado la escena en la que la barrera defensiva del gremio Wolfpack se rompió instantáneamente. Una vez que Shadow realmente hiciera un movimiento contra ellos, todos ellos solo enfrentarían la muerte. Entonces, esos dos grandes líderes del gremio también se comprometieron bajo la presión de Sombra. Y el Emperador Lobo Oscuro no se detuvo ahí. En su opinión, era raro que Sombra viniera aquí una vez, y debe aprovechar esta oportunidad para establecer completamente su posición dominante en las ruinas de Arare. Capítulo 522. Avance de linaje. Alabanza de la muerte. El Emperador Lobo Oscuro tenía dos cursos de acción. La primera fue económica. Obligar directamente a todos los gremios locales a pagar una gran cantidad de tarifas de protección, alegando que Sombra cubriría las ruinas de Arare en el futuro y que si aparecían jefes épicos o legendarios, podrían invitar a Sombra a lidiar con ellos. El Emperador Lobo Oscuro no discutió este punto con Infeng. De todos modos, simplemente estaba buscando una razón al azar para cobrar cuotas de protección de esos gremios locales. Si realmente apareciera un jefe, él creía que por Shadow, ellos también estarían dispuestos a venir y ayudar a eliminarlo. Después de todo, un jefe es esperanza de vida, y matar a un jefe trae mejoras. Si fuera necesario pagar más tasas, simplemente podría volver a solicitárselas a esos gremios. El segundo fue un asesinato selectivo.
Especialmente después de que los miembros de los otros dos principales líderes de gremios fueron obligados a ser enviados a estos dos bosques antiguos para trabajar, el emperador Lobo Oscuro crearía oportunidades para que estuvieran aislados y luego los mataría. Después de matarlos, haría que sus lobos dorados mágicos devoraran toda la vida comerciable de sus cadáveres. Esta también fue la razón más importante por la que el emperador Lobo Oscuro pudo convertirse en uno de los 3 líderes de las ruinas de Harare. Los lobos dorados mágicos que invocó fueron capaces de devorar por completo toda la vida útil comercializable de los cadáveres de los jugadores. Y en las ruinas de Harare, la mayoría de los jugadores básicamente no tenían vida útil no comercializable. Por lo tanto, incluso si Dark Wolf Emperor matara a alguien en el juego, podría fácilmente hacer que muera por completo. Por eso los jugadores locales de piel oscura le temían. Y después de eso los miembros jugadores de esos 2 líderes principales fueron asesinados. La razón que dio Dark Wolf Emperor fue que los jugadores asesinados eran ineficaces, perezosos y charlaban, desperdiciando el tiempo de Shadow, y merecían ser asesinados. Esto pone furiosos a los 2 líderes del gremio local, pero no se atreven a hablar. Bajo estas 2 medidas, el emperador Lobo Oscuro obtuvo fácilmente más de 100.000 años de vida útil y también eliminó por completo muchas de las fortalezas de combate principales de esos 2 gremios líderes locales. En cuanto a todo esto, In Feng no se dio cuenta en ese momento. Pero no tenía prisa. Una vez que los 3 bosques antiguos fueran quemados y el monstruo de vid gigante legendario fuera derrotado, In Feng regresaría para lidiar con el emperador Lobo Oscuro. En ese momento, todo lo que hacía esta persona serían juzgados. Por supuesto, si esta persona no tuviera ningún problema importante, In Feng lo enviaría de regreso, convirtiéndolo en su portavoz en las ruinas de Harare y haciendo que recolectara más vida útil normalmente. Pero, si este tipo tocaba algún tema de principios, entonces solo podía decirle adiós. Y la razón por la que In Feng no actuó cuando lo conoció por primera vez fue porque todavía necesitaba que esta persona quemara los bosques antiguos por él. Aprovechar todo lo mejor posible, ese era el principio. Si tuviera que tratar con él, esperaría hasta que estuviera completamente utilizado. En tales circunstancias, In Feng subió de nivel lentamente al moler monstruos en los puntos de nivel 30 a 35 y 35 a 40 alrededor de las ruinas de Harare. Después de más de 4 días completos, los 3 bosques antiguos finalmente fueron quemados casi por completo. In Feng, por su parte, finalmente reunió suficientes 2.4 mil millones de experiencia para desarrollar su linaje de ángel de ala de muerte. In Feng abrió su panel de atributos y emitió el comando de evolución para el linaje del ángel ala de muerte. Tu linaje, ángel a la muerte, potencial de nivel Dios, ha evolucionado a la etapa 2. Cambio de fuerza. El ataque físico convertido por punto de fuerza aumentó de 5-10 puntos. Cambio de constitución. HP por punto de constitución aumentó de 40-80 puntos. Defensa física aumentó de 4-8 puntos. Cambio de agilidad. El efecto de agilidad aumentó del 60%-80%, velocidad de movimiento, velocidad de ataque, amplificación de velocidad de lanzamiento. Cambio de espíritu. El ataque elemental convertido por punto de espíritu aumentó de 3-6 puntos, la resistencia elemental aumentó de 4-8 puntos. La mejora de los atributos de 4 dimensiones, para un jugador común, definitivamente sería una mejora explosiva. Después de todo, para los jugadores comunes, los atributos de combate convertidos a partir de atributos de 4 dimensiones son básicamente constantes, y los Bloodline comunes no pueden avanzar, lo que significa que los efectos de los atributos de 4 dimensiones de los jugadores son difíciles de mejorar. Solo cuando se obtiene un nuevo linaje puede haber una ola de mejora. Pero para In Feng, el cambio en los efectos de estos atributos de 4 dimensiones solo podría describirse como mediocre. Hubo mejoría, pero no mucha. Después de todo, In Feng ya había alcanzado un nivel extremadamente alto en este sentido con su linaje, devorador de espíritus. No es exagerado decirlo. Incluso si otros tuvieran 5 linajes, sus efectos no serían tan buenos como el linaje de devorador de espíritus de In Feng. Esta fue la mejor aplicación del talento evolución infinita. Entonces, lo que más preocupaba a In Feng eran los cambios de habilidades después de que esta línea de sangre evolucionara. En primer lugar, este linaje originalmente tenía 3 habilidades de linaje, todas las cuales se mejoraron después de la evolución. Primero, Wings of the Earth, cambió de 6 alas a 8 alas, y la velocidad de vuelo aumentó del 120% al 140%. En segundo lugar, Ojo del Destino,
después de que se abrieron los 7 ojos, el nivel antisigilo y la corrección de golpe aumentaron del 700% original al 1100%, y abrir los ojos ya no consumía HP. En tercer lugar, la sombra sigue. Esta habilidad no cambió mucho, solo el aumento de daño al objetivo por cada 1% de velocidad de movimiento excedida el objetivo aumentó del 1% al 2%, pero el límite de aumento de daño seguía siendo del 1000%. No está mal. Se dice que esta habilidad multiplica por 10 el daño, pero a menos que el objetivo esté inmóvil o sea extremadamente grande, es imposible multiplicar por 10 el daño por completo. Ahora, mientras mi velocidad sea 5 veces más rápida que la del oponente, puedo lograr un aumento de daño de 10 veces. El efecto sigue siendo bueno. Por supuesto, lo más importante fue que después de que este linaje evolucionó, despertó una habilidad completamente nueva. Nueva habilidad del linaje 4, Elogio de la Muerte. Al derrotar a un objetivo, puedes obtener una acumulación de Elogio de la Muerte. Cada acumulación de Elogio de la Muerte aumenta tu atributo de constitución total en un 100%, con un máximo de 3 acumulaciones. Al morir, puedes consumir una acumulación de Elogio de la Muerte para revivir, efectivo en la realidad. Elogio Fúnebre. Se podría decir que esta habilidad es anormal hasta un nivel que desafía al cielo. Puede acumular hasta 3 capas de Elogio Fúnebre. Cada capa añade un 100% de constitución, así que ¿no sería eso un total de 300% de constitución? Y viene con 3 oportunidades de revivir. El equipo mítico Máquina de Ascensión, si se extrae a la realidad, puede ayudar con la resurrección, pero solo funciona una vez de forma permanente. Pero este Elogio de Muerte es efectivo en la realidad, y no tiene límite en el número de veces que puede ser efectivo. Por supuesto, Infeng lo sabía. Esta habilidad no conllevaba orden ni tenía nada relacionado con divinidad. Entonces si el enemigo tenía alguna prohibición en las reglas de revival u orden, entonces podría suprimir esta habilidad. Pero aún así, ya era bastante aterrador. Después de todo, ¿cómo podrían ser tan fáciles de obtener las órdenes o reglas anti-renacimiento? Como era de esperar de un linaje con potencial divino. Infeng suspiró con emoción. Este linaje de ángel de ala de muerte con potencial de nivel Dios, además de él, era casi imposible para cualquier otra persona poseerlo, incluso en la Tierra de la Orden. Al menos en los últimos 100 años, Infeng fue definitivamente el único que lo obtuvo. Después de que Infeng desarrolló su línea de sangre, mató casualmente a 3 pequeños monstruos. Entonces vio que su barra de estado efectivamente mostraba 3 pilas de Elogio de la Muerte, y este estado era inamovible e imparable, muy sólido. Este aumento total del 300% en mi constitución elevó directamente mi constitución a 11.945 puntos. Mi HP máximo llegó a 1,79 millones. En especial, la defensa física, que originalmente era solo del 98,93%, ahora se disparó directamente al 99,72%, aumentando en última instancia la resistencia al daño físico en 4 veces. Esta ola compensó directamente la debilidad anterior de Infeng. Originalmente, entre los atributos de 4 dimensiones de Infeng, agilidad, fuerza y espíritu, todos alcanzaron más de 10.000 debido al equilibrio de 3 fases. Solo Constitución obtuvo menos de 3.000 puntos. Pero ahora, incluso Constitución ha sido compensada, y ha conseguido 3 oportunidades de revivir más. Incluso si fuera en una batalla caótica a gran escala, Infeng nunca moriría, porque podría matar infinitamente y reponer las posibilidades de resurrección infinitamente. Es una lástima que durante desafíos como el General Dios Esqueleto, no haya forma de reponer las posibilidades de revivir. De lo contrario, esta habilidad sería invencible. Infeng sonrió, no importa que, esta habilidad ya era lo suficientemente anormal, ¿qué más podía pedir? En ese momento, Infeng recibió un mensaje del Emperador Lobo Oscuro, diciendo que los 2 bosques antiguos serían completamente quemados en mediodía como máximo. Infeng respondió, sigue con el buen trabajo y luego abrió su panel de habilidades. Aunque no se había encontrado con muchos boss de alto nivel durante estos días de molienda, Greedy Han era demasiado poderoso ahora. Incluso solo saquear pequeños cadáveres de monstruos le proporcionó a Infeng más de 40.000 puntos de evolución. Primero intentemos evolucionar la habilidad especial de divinidad, Cuchilla Raspadora de Huesos. Infeng tenía bastante curiosidad sobre el efecto de evolución de esta habilidad especial de divinidad y la probó en el acto. Capítulo 523 Observador del anochecer, vid que se desvanece. Hoja raspadora de huesos,
como habilidad especial de divinidad, requiere 2,6 veces los puntos de evolución para usar evolución infinita. La primera evolución solo costó 26.547 puntos. Yin Feng gastó todos sus puntos de evolución y luego miró su panel de habilidades. Cuchilla raspadora de huesos, grado antiguo, grado inmortal, habilidad especial de divinidad. Consume 7 de divinidad, se carga durante 3 segundos, se lanza con la cuchilla hasta 120 metros y ataca a todos los enemigos a su paso. A los enemigos atacados, se les anularán 1 o 2 de sus atributos de reducción de daño más altos durante 10 minutos. Esta habilidad tiene un tiempo de reutilización de 60 segundos y sus efectos no son acumulables. A nuevo efecto de grado inmortal, invencible durante la carga, no recibirá daño y es inmune al afijo superior. Yin Feng estaba un poco confundido. ¿Puede hacer eso? Espera, esta habilidad se carga durante 3 segundos, lo que significa 3 segundos de invencibilidad. El tiempo de recuperación inicial es de 60 segundos. Si acumulo sobrecarga de truenos al máximo ahora, la velocidad de recuperación aumenta un 2309%. El tiempo de recuperación final será de 2,49 segundos. El tiempo de invencibilidad es mayor que el tiempo de recuperación. ¿No es esta una conexión perfecta, eternamente invencible? Es una pena que cada uso consuma 7 puntos de divinidad. Aunque sostener una daga y cargar durante 3 segundos parece un poco tonto, si el proceso es invencible, ¿quién se atrevería a llamarlo tonto? Lo más importante, este efecto de invencibilidad proviene de una habilidad especial de divinidad. En otras palabras, este efecto de invencibilidad es el mismo que el armamento divino, incluso el efecto de orden no puede atravesar esta invencibilidad. Esta habilidad especial de divinidad de grado inmortal es un poco feroz. Desafortunadamente, la próxima evolución requerirá 200.000 puntos de evolución base, y hay que multiplicarlos por 2,64. Yin Feng lo miró. Para continuar evolucionando la hoja raspadora de hueso de grado inmortal, los puntos de evolución necesarios alcanzaron los 529.150, lo que claramente no era algo que Yin Feng debería estar considerando en esta etapa. Además, Yin Feng se dio cuenta de que mientras todavía estuviera en Estrella Azul, esta habilidad especial de divinidad probablemente no tendría muchas oportunidades de ser utilizada. Simplemente no había donde usarlo. Podría ser útil solo durante el desafío de la tumba del dios antiguo, o al lidiar con la columna mundial. Yin Feng no pensó demasiado. Sin embargo, hablando de la invencibilidad de esta habilidad especial de divinidad, igualmente crucial fue el atributo actual de velocidad de enfriamiento de Yin Feng. De hecho, Yin Feng no tenía muchos equipos o habilidades con el atributo velocidad de enfriamiento. Una espada del juicio, un anillo legendario, el anillo de poder explosivo elemental y una sobrecarga de truenos, que provienen de la habilidad bendición del hada pícara. El anillo de poder explosivo elemental solo tiene un 249% de velocidad de enfriamiento. Sobrecarga de trueno, incluso cuando está completamente acumulada, solo tiene un 1000% de velocidad de enfriamiento. Lo más importante es que los atributos de la espada del juicio actual ya han aumentado. La velocidad de enfriamiento inicial era del 88%, a medida que aumentaba el límite de divinidad, los atributos básicos también mejoraban, por lo que la velocidad de enfriamiento actual, la corrección de golpe, y otros atributos han alcanzado el 1060%. Y esta es solo la espada del juicio con un límite de divinidad de 531. Si la espada del juicio continúa mejorando, ¿qué tan anormal se volverá eventualmente? Aún quedan 15.000 puntos de evolución. Primero gastemos 2000 puntos para evolucionar golpe de 1000 espadas. Yin Feng sintió que el daño de un solo golpe de esta habilidad no era suficiente y que era necesario evolucionarla de nuevo. De todas formas, se podían acumular 2000 puntos de evolución rápidamente simplemente atacando a pequeños monstruos. Golpe de 1000 espadas, mítico, grado antiguo, habilidad de asesino. Corta continuamente un área en abanico de 1 metro al frente, infligiendo, agilidad /diagonal 50 minutos golpes de daño. Cada golpe añade 34.100, 43.020 de ataque físico. Tiempo de reutilización, 8 segundos. Requiere nivel 35, 54. 1000 cuchillas. Cuantos más golpes, menor daño. El daño por golpe es de 6,9 /diagonal número de golpes. Efecto mítico. Si todos los cortes impactan en el punto débil del objetivo,
tu multiplicador de ataque de punto débil aumenta de 2.0x a 3.0x. Dura de 8 a 12 segundos. A nuevo efecto de grado antiguo, si todos los cortes impactan en el punto débil del objetivo, la defensa física y la resistencia elemental del objetivo se reducen en un 100% durante 12 segundos. ¿No es este efecto repetitivo con el efecto de grado antiguo de liberación graciosa? Yin Feng se sintió un poco molesto al mirarlo. Este nuevo efecto de grado antiguo fue un poco inútil. Lo bueno fue que después de que esta habilidad evolucionó, tanto el daño de un solo golpe como el daño total aumentaron en más del 50%, y el multiplicador de ataque de punto débil proporcionado también fue mayor, lo que mejoró significativamente el rendimiento de Yin Feng. Aún me quedan 13.000 puntos de evolución. Los guardaré por ahora. Yin Feng cerró la interfaz de habilidades. Continuó buscando lugares para matar monstruos. Más de 4 horas después, el emperador Lobo Oscuro envió un mensaje diciendo que los 2 bosques antiguos allí habían sido quemados y le preguntó a Yin Feng si tenía otras solicitudes. Se quemó. Yin Feng asintió para sí mismo. Eso estaba más o menos bien. Entonces ordenó a Grey Chicken y a Osirio que quemaran los últimos árboles gigantes del bosque antiguo en el que se encontraban. En solo medio minuto, dentro del alcance de esos 3 bosques antiguos, el suelo vibró instantáneamente violentamente. Sobre la tierra quemada, grupos de jugadores de piel negra que acababan de terminar su trabajo y pensaban que podían irse a casa se tambaleaban. De repente, muchas partes del suelo donde se encontraban se agrietaron, y gigantescas enredaderas de color blanco grisáceo, una a una, surgieron del suelo agrietado. Cada una de estas enredaderas tenía un diámetro de varios metros y se estrellaron contra la tierra quemada circundante al emerger. Algunas vides incluso liberaron agujas venenosas de color blanco grisáceo que mataron instantáneamente a cientos de jugadores locales. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Es un jefe legendario, Quaila Utquache Fadet Vine. ¡Corre, corre! Aquellos asesinados por estas enredaderas caerán en un estado de susurros. Es demasiado tarde para correr, mátame, mátame. Así es, mientras mueras antes de que te maten las enredaderas, no caerás en susurros. Durante un tiempo, decenas de miles de jugadores de piel negra que acababan de terminar su trabajo entraron en pánico. Los que reaccionaron rápidamente comenzaron a matarse entre sí. Los que reaccionaron lentamente o fueron más tontos comenzaron a correr. Pero con su velocidad, ¿cómo podrían escapar? Aunque la velocidad de estos jugadores ya había superado los campeones del mundo antes de que God Forsaken Game descendiera al menos 2 o 3 veces, enfrentándose a un jefe legendario varias versiones por delante de ellos, simplemente no pudieron escapar. ¡Oh Dios! El emperador Lobo Oscuro supervisaba personalmente este lugar. Él también se encontró con esta situación y su rostro palideció de miedo. Un jefe legendario, ¿cómo podría manejar eso? Pero se obligó a calmarse y ordenó directamente a sus lobos dorados mágicos que atacaran a los miembros del equipo detrás de él. No te resistas, te ayudaré a regresar a la ciudad. El emperador Lobo Oscuro reaccionó muy rápidamente, ayudando a sus subordinados de su equipo a regresar rápidamente a la ciudad en la primera oportunidad. Al ver a sus subordinados morir uno a uno y perder esperanza de vida, el emperador Lobo Oscuro no tuvo tiempo de absorber las esferas de luz de esperanza de vida. De hecho, ahora había esferas de luz de esperanza de vida por todas partes en el área circundante. Después de ser asesinados por el emperador Lobo Oscuro, los jóvenes de gafas del gremio de la manada de lobos gritaron inmediatamente en el canal del gremio: «Hermano mayor, nos mataste, pero ¿qué hay de ti? No te preocupes, tengo una piedra de teletransportación». ¡Mierda! Cuando el emperador Lobo Oscuro sacó su piedra de teletransporte, de repente quedó estupefacto. Esta piedra de teletransporte no se puede usar en combate. En realidad él lo sabía, pero ¿por qué estoy en combate ahora? El emperador Lobo Oscuro parecía desconcertado al ver que su salud estaba completa, sin ningún afijo superior en su cuerpo y sin haber sido tocado por nada. Justo entonces, de repente, el suelo bajo sus pies se agrietó y una gigantesca enredadera de color blanco grisáceo surgió instantáneamente de la tierra quemada. Capítulo 524. ¿Es esto razonable? ¿Es esto científico? ¿Sigue siendo humano? Vigilante del crepúsculo, vid que se desvanece, NVL 30. Grado, legendario. Subvine, HP 120 millones. Una enredadera de color blanco grisáceo, de más de 4 metros de diámetro,
surgió del subsuelo y se disparó directamente hacia el emperador lobo oscuro. Al ver esto, el emperador lobo oscuro, con la velocidad del rayo, hizo un torpe giro, apenas reaccionando a tiempo para evitar el primer ataque de la vid. Sin embargo, inmediatamente después, la gigantesca enredadera se extendió desde la tierra agrietada y quemada a su lado, elevándose cientos de metros hacia el cielo. Entonces, la superficie de la vid se abrió y un sinnúmero de agujas venenosas de color blanco grisáceo se dispersaron y salieron disparadas en todas direcciones. ¿Qué carajo? Ante este ataque indiscriminado, el emperador lobo oscuro abrió los ojos de par en par. Al ver las densas agujas venenosas, supo que le sería imposible esquivarlas todas. Y sabía que si recibía incluso un solo golpe del ataque de un jefe legendario, muy probablemente moriría. Bloquea para mí. Aobu. Los 40 o 50 lobos dorados mágicos convocados por el emperador lobo oscuro saltaron hacia adelante, revoloteando frente a él para bloquear. Las agujas venenosas perforaron los cuerpos de los lobos dorados mágicos uno por uno. En un instante, más de 20 de sus lobos dorados mágicos murieron. Uno debe saber que estos lobos dorados mágicos eran incluso más resistentes que él, cada uno tenía más de 300.000 HP, sin embargo, fueron asesinados instantáneamente por esta ola de agujas venenosas. Incluso los lobos dorados mágicos que quedaban y no habían muerto tenían HP muy poco saludables, con salud a la mitad o con poca salud por todas partes. Estas agujas venenosas son demasiado densas, y cada una causa decenas de miles de daños. El emperador lobo oscuro se puso de pie de un salto, luciendo un poco desaliñado y algo asombrado. Uno debe saber que el jefe más fuerte que había matado antes era solo de grado esmeralda, y que la habilidad definitiva de un solo objetivo del jefe de grado esmeralda solo causaba entre 50 y 60.000 daños. Pero este jefe legendario, una aguja venenosa casual causó un daño que excedía ese estándar, y decenas de miles de agujas venenosas se esparcieron instantáneamente por todos lados. ¿Este jefe está siquiera destinado a ser combatido por humanos? Es más, el emperador lobo oscuro vio el nombre en la vid, y esta era solo una subvid. 120 millones de HP. Esto es indignante, absolutamente indignante. Estoy peleando con mi mamá. El emperador lobo oscuro se levantó del suelo e inmediatamente se transformó en su estado de hombre lobo. Sus brazos y piernas se hincharon con músculos, su cabeza se convirtió en la cabeza de un lobo y sus ojos se convirtieron en los ojos de un lobo. En su estado de hombre lobo, los atributos de 4 dimensiones del emperador lobo oscuro aumentaron enormemente, incluso superando los 1000 puntos. Se podría decir que este nivel ha superado a la mayoría de las potencias de la ciudad demonio de Daxia. Sin embargo, en este estado, algunas de las habilidades de forma humana del emperador lobo oscuro serían inutilizables. Ahora se transformó en hombre lobo no porque quisiera pelear contra el jefe, pero para acelerar su escape. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta y corrió 500 metros en un instante, su expresión cambió drásticamente. Porque todos los lobos dorados mágicos que había dejado atrás para observar descubrieron que la subvid de la vid que se desvanecía, que acababa de atravesar la tierra quemada, tenía su corteza agrietada, revelando cientos de ojos humanos de color blanco grisáceo. Las miradas de esos ojos estaban todas centradas en el emperador lobo oscuro, que estaba huyendo en su forma de hombre lobo. Luego, innumerables agujas venenosas de color blanco grisáceo fueron liberadas nuevamente, y esta vez, miles de agujas venenosas convergieron en un punto, apuntando directamente al emperador lobo oscuro. Claramente, bajo su ofensiva de agujas venenosas, algunos jugadores cercanos no habían muerto, lo que hizo que, Fadin Vine, fuera algo curioso. Esta ola fue una ofensiva sin restricciones, dirigida enteramente contra el emperador lobo oscuro. Oh no, voy a morir. Los ojos del emperador lobo oscuro se pusieron rojos. Acababa de enterarse de que morir a manos de este jefe haría que cayera en un estado de susurros del 100%. Aunque en realidad tenía un buen físico y no moriría si cayera en un estado de susurros de 2 días, perdería la cordura durante ese tiempo. ¿Quién sabe cuántos de sus propios hermanos morirían por sus manos? Pero, justo entonces, estallido. Sintió como si de repente a alguien le hubiera dado una patada y todo su cuerpo hubiera salido volando. Antes de que pudiera reaccionar, vio de repente la subenredadera de la vid desvanecida no muy lejos, elevándose hacia el cielo. Su barra de 120 millones de HP se desvaneció al instante, y la gigantesca enredadera quedó cortada por la mitad. Los ojos del emperador lobo oscuro se abrieron en el acto, completamente desconcertado.
120 millones de HP. Desaparecido. No, esto es científico. Había oído hablar del poder de Sombra antes, pero después de todo, estaba demasiado lejos de Daxia, y muchos mensajes simplemente no podían llegarle hasta allí. Sadou había matado a un jefe legendario. Pero nadie le había dicho nunca que Sombra podía matar instantáneamente a un jefe legendario. Aunque esta era solo una de las subiñes del jefe legendario, aún tenía 120 millones de HP. ¿Desapareció en un instante? El emperador Lobo Oscuro ni siquiera vio la barra de HP de la subenredadera disminuir en segmentos. Simplemente desapareció, como se esperaba del gran hermano Sombra. El emperador Lobo Oscuro lloró. Él, por supuesto, ahora sabía quién lo había pateado. Con su velocidad, era imposible evitar las miles de agujas venenosas, pero cuando recibió una patada, oye, la velocidad con la que fue pateado superó con creces la velocidad de esas agujas venenosas. Esquivando directamente todos esos ataques de agujas venenosas. Mató instantáneamente la sub-beat del legendario jefe. Y hasta tuvo tiempo de patearme antes de matarlo al instante. No, de salvarme con una patada. ¿Qué tan fuerte es exactamente su poder de combate? Y lo que sorprendió aún más al emperador Lobo Oscuro estaba aún por venir. ¿Por qué? Esta sub-beat fue solo el comienzo. Cuando esta primera sub-beat fue asesinada instantáneamente por Infeng, otra sub-beat apareció inmediatamente de la tierra quemada circundante. Esta vez la subenredadera apareció a más de 10 kilómetros de distancia. Atravesó la tierra quemada y se disparó directamente hacia el cielo. Antes de que aparezca el cuerpo principal de Tuaila Utwache, Fadin Bine, hay una fase de golpear al topo. Las subenredaderas aparecen en lugares aleatorios dentro de un radio de 20 kilómetros. Cada vez que aparece una sub-beat, dura 1 minuto. Si puedes destruir la subenredadera en 1 minuto, se suma un conteo. De lo contrario, la próxima vez que aparezca la subenredadera, estará con todos sus PS y daño acumulado. Hay que destruir un total de 12 subenredaderas antes de que aparezca el cuerpo principal del vigilante del crepúsculo. Este era el mecanismo más importante de este legendario jefe. Incluso durante la batalla del cuerpo principal del jefe, cada vez que el jefe pierde el 20% de HP, o cada 3 minutos, volverá a entrar en esta fase de mecanismo de golpear al topo. En resumen, este jefe tiene requisitos estrictos para el daño producido y la velocidad de movimiento del equipo de incursión. Si las transiciones no son lo suficientemente rápidas o la salida no es lo suficientemente alta, es imposible derrotar a este jefe, o incluso ver el cuerpo principal del jefe. Por supuesto, estos 120 millones de caballos parecen mucho. Pero, si se distribuye entre un equipo de 60 personas, asumiendo que hay 40 distribuidores de daño, cada persona solo necesita distribuir 3 millones de daños. Incluso si se dedica la mitad del tiempo a apresurarse, solo se requieren 100.000 daños por segundo. Y ahora, los principales distribuidores de daño como Anju y Geu Jixue en su equipo ya tienen un daño normal por segundo de 1 millón, especialmente Xiao Ei, cuyo daño por segundo se ha duplicado después de recibir el pergamino de sublimación, fuente de maná, de Yin Feng. Por supuesto, si tuvieran que luchar contra un jefe legendario, la defensa y la reducción de daño del jefe son mayores, por lo que su daño por segundo ni siquiera sería una décima parte de lo que es normalmente. Pero mientras se desarrollen un poco más, aún hay esperanza de poder manejar esta fase de golpear al topo. Por supuesto, la verdadera dificultad de este boss todavía reside en su cuerpo principal. Para los mejores jugadores como Anju y Ghost Spirit, además de Infeng, todavía hay una brecha considerable para enfrentar directamente a un jefe legendario en esta etapa. Y entonces, en este mismo momento, afuera de las ruinas de Arare, en una tierra de bosque antiguo y arrasado, enredaderas de color blanco grisáceo atravesaron la tierra una tras otra, disparándose directamente hacia el cielo. Luego, después de unos segundos como máximo, serían asesinados instantáneamente por Infeng, quien voló y usó una habilidad casualmente. Aparecen enredaderas. Enredaderas muertas instantáneamente. El emperador Lobo Oscuro, que había sido expulsado, miró la escena a su alrededor y quedó completamente aturdido. ¿Es esto razonable? ¿Es esto científico? ¿Es esto siquiera humano? Capítulo 525. Parece que mi actitud todavía no es lo suficientemente humilde. Solo 1 minuto después. Infeng cortó 12 subenredaderas continuas. El emperador Lobo Oscuro todavía estaba entumecido cuando de repente sintió que la tierra quemada debajo de su trasero temblaba.
¿Qué diablos, otra vez? El emperador lobo oscuro mantuvo su forma de hombre lobo y se giró para huir. Pero esta vez, el cuerpo principal de Quail-Outwache, Fadet Bine, apareció, y resultó que apareció justo donde él estaba. Era demasiado tarde para correr. Estallido. Con un aleteo de sus alas de la muerte detrás de él, Infeng voló a varias veces la velocidad del sonido, levantó una pierna y una vez más pateó al emperador lobo oscuro y lo hizo volar. Gracias, Lord Shadow, por salvarme la vida. El emperador lobo oscuro estaba llorando, aunque no podía ver claramente los movimientos de Infeng, sabía que solo Sombra podía salvarlo. Todo su cuerpo de hombre lobo salió volando, como un lobo de dibujos animados. Antes incluso de aterrizar, vio un agujero gigante, donde él había estado, abrirse una grieta en el suelo, y cientos de enredaderas de color blanco grisáceo, entrelazadas y retorcidas entre sí, se extendían desde la tierra quemada. Vigilante del crepúsculo, Vid Marchita, NVL 30. Grado, legendario. Moterbine, salud 750 millones. Dios mío, 750 millones de salud. El emperador lobo oscuro quedó atónito cuando vio esto desde el aire. Además, una aura densa de susurros, corrupción y marchitar, 3 energías de afijo superior, se extendió desde el cráter en el suelo, creando una escena apocalíptica. Pero el momento siguiente, ni siquiera vio la sombra de Infeng. De repente, la barra de salud del jefe legendario sobre su cabeza desapareció nuevamente. El jugador, Sombra, Daxia, mató al jefe legendario, vigilante del crepúsculo, Vid descolorida, y ganó 200 puntos de reputación. El emperador lobo oscuro quedó estupefacto, su rostro estaba lleno de incredulidad. ¿Murió instantáneamente? No, ni siquiera he aterrizado después de que me patearan y ya has matado al jefe al instante. Estallido. El emperador lobo oscuro finalmente aterrizó sobre su trasero. Silbido, mi trasero. El emperador lobo oscuro estaba llorando. La brecha, ¿qué es la brecha? Sombra, verdaderamente sombra. Parece que mi postura aún no es lo suficientemente baja. El emperador lobo oscuro inmediatamente comenzó a reflexionar. En cuanto a Infeng, entró felizmente en la fase de cosecha. A estas alturas, se podría decir que cualquier jefe legendario no representaba ninguna amenaza para Infeng. De hecho, otros no lo vieron. Ni siquiera usó toda su fuerza cuando mató instantáneamente al cuerpo principal del legendario, Fadet Bine, hace un momento. No aplicó el estado de sangrado ni marca de terminación, perdiendo mucha amplificación de daño, pero aún así, 2 extinciones instantáneas simples. La segunda extinción instantánea explota directamente e inflige 30,7 mil millones de daños y lo mata instantáneamente. Este daño debería ser suficiente para acabar con los jefes míticos. Es una lástima que sea poco probable que aparezcan jefes míticos en nuestro lado de la estrella azul por ahora. Todavía tengo que derribar la columna mundial e ir a la civilización Zhoulan primero. Infeng pensó mientras lanzaba, mano codiciosa, sobre el cadáver supergigante de Vigilante del Crepúsculo, Vid descolorida. También hizo que Osirio convocara a sus 12 subordinados y les ordenó que recogieran los orbes de vida útil dispersos en los alrededores. Aunque eran subordinados. Todos esos subordinados de Bone Swordwyvern eran existencias de grado épico. Cualquiera de sus habilidades podría matar instantáneamente a cualquier jugador en las ruinas de Arare. Incluso el emperador lobo oscuro no podría soportar los ataques de estos subordinados de Bone Swordwyvern. ¿Por qué no se escuchó el sonido, din? Después de lanzar, mano codiciosa, Infeng suspiró. Cuando el emperador lobo oscuro dijo que las cosas estaban casi terminadas aquí, regresó a la Academia del Espíritu Maligno y encontró al viejo fantasma del sonido maligno para imbuir, mano codiciosa, con sonido. Desafortunadamente, no se activó cuando saqueó a este jefe. Infeng sintió una gran pérdida. Esperanza de vida de 32.000 años. Puntos de evolución 24.000. Nada mal. 27 objetos de botín míticos, 114 objetos de botín legendarios, varios materiales e incluso 4 pergaminos de sublimación caídos. Entre estos artículos de botín, había alrededor de 10 libros de habilidades y piezas de equipo para asesinos. Pero todos eran inútiles para Infeng. Había una armadura de asesino mítico, pero Infeng ya tenía la máquina de ascensión, que tenía buenas estadísticas, por lo que no había necesidad de reemplazarla. Parece que tendré que recuperarlos y dejar que Yuan Jie los reviente.
Además, he acumulado bastantes objetos míticos, así que puedo combinar 8 en 1 y probar suerte. Yin Feng siempre había estado pensando en la función 8 en 1 de Greedy Han. Aunque sin la cooperación del protocolo de intercambio equivalente, no había garantía de que el objeto de mayor calidad sintetizado fuera para un asesino, aún podía probar suerte. Después de todo, una vez que una síntesis mítica tuviera éxito, sería un equipo de grado antiguo. Siempre que fuera para un asesino, Yin Feng básicamente podría obtener una mejora. Este libro de habilidades, deja que el devorador de almas lo devore. Yin Feng vio que entre el botín arrojado por Fader Vine, había una habilidad llamada Ríos de Sangre, una habilidad legendaria que podía propagar el estado desangrado de Yin Feng a otros enemigos circundantes. Esta habilidad era inútil, por lo que la devoró directamente. Cambio de fuerza. Cada punto de fuerza se convierte en 48-50 de ataque físico. Yin Feng lo miró. Su ataque físico actual ya era de 696.000, y si se duplicara después de Shadow Warp, sería casi 1,4 millones. Y el foco principal de esta cosecha fueron los 4 pergaminos de sublimación. Pergamino de sublimación de armas, legendario poder de francotirador. Agrega la orden, poder de francotirador al arma. El daño infligido desde 100 metros de distancia se duplica. Esta fue otra orden que básicamente fue inútil para Yin Feng, porque Yin Feng apenas podía causar daño desde 100 metros de distancia. Aunque tenía marionetas, mascotas, etc., el juicio de la distancia de ataque para tales ataques se basaba en ellos, por lo que incluso si el daño se infligía desde una gran distancia, se juzgaba por su posición, no por la posición de Yin Feng. Por lo tanto, Yin Feng definitivamente no consideraría usar esta orden de poder de francotirador él mismo. Podría alquilárselo al funcionario como fuente de maná más tarde. El segundo pergamino de sublimación fue relativamente común. Pergamino de sublimación de anillo, legendario 100 disparos, 100 golpes. Añade la orden 100 disparos, 100 golpes al ring. Tus ataques no pueden ser de evasión. Esta orden era definitivamente la perdición de las construcciones de evasión. Por supuesto, solo la perdición de las construcciones de evasión ordinarias. Después de todo, Yin Feng tenía armamento divino. Incluso si el oponente tuviera tal habilidad de orden, Yin Feng podría consumir directamente la divinidad para contrarrestarla. Este pergamino de sublimación también fue útil para Yin Feng, por lo que lo usó directamente en el anillo, autoridad ósea. De todos modos, este anillo eventualmente podría tener 9 órdenes, cuanto más, mejor. El tercer pergamino de sublimación. Pergamino de sublimación de calzado, legendario resbaladizo. Añade la orden, resbaladizo, al calzado. Cuando te mueves, tu velocidad de recuperación del afijo, invulnerable, aumenta 10 veces. Se podría decir que esta orden es verdaderamente resbaladiza. El afijo invulnerable en sí mismo resiste todos los estados de control y, para Yin Feng, incluso podría resistir varios estados negativos. Originalmente, el afijo invulnerable se recuperaba un 1% por segundo, pero con esta orden, mientras Yin Feng se moviera, recuperaba un 10% de invulnerable por segundo. Por último, el punto más importante. Porque, al igual que el ojo de cirugía, este era otro pergamino de sublimación mítico. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 526. ¿Dedicarte a la causa hasta la muerte? Pergamino de sublimación de Leggins, mítico ancestro de pesadilla. Agrega la orden, ancestro de pesadilla, a las Leggins. Inmune a todos los afijos de pesadilla y refleja por completo los afijos de pesadilla que sufres. Inmune a los afijos de pesadilla. Y refleja el 100% de los afijos de pesadilla recibidos. Si fuera una orden legendaria, tal vez el efecto solo sería inmunidad a los afijos de pesadilla. Pero una orden mítica no solo otorga inmunidad sino que también refleja el 100%. Debido a que es una orden mítica, incluso si el oponente posee armamento divino y puede consumir divinidad para compensarlo, necesitará consumir más divinidad. De esta manera, además de ser inmune a la muerte instantánea, también soy inmune a la pesadilla. El pollo gris también puede hacerme inmune al caos. Entre los 7 afijos superiores, ya soy inmune a 3,
y uno de ellos es muerte instantánea, junto con 2 afijos superiores de tipo control. Se puede decir que en términos de afijos superiores, Yin Feng ahora es terriblemente fuerte. Adjuntó este pergamino de sublimación mítico a Cortina de humo de la muerte. Hablando de eso, después de casi 5 días de molienda, solo una capa de los 9 sellos de esta autoridad ósea ha sido descifrada. Yin Feng miró el anillo en su mano. Ese era el armamento divino mítico del dios de los huesos, autoridad ósea. Después de que uno de sus 9 sellos fue abierto, sus atributos mejoraron ligeramente. Autoridad ósea, armamento divino sellado 8/9. Grado, mítico, alma unida. Anillo universal. Todos los atributos más 500,600. Sin requisito de nivel. Especial, resistencia a la muerte instantánea más 200,240. Divinidad, 99,109, una divinidad repuesta cada 19 años de vida. Efecto de regla, gran emperador adorador de rodillas. La activación consume 99,109 de divinidad. Obliga a las criaturas con huesos, en un radio de 99,109 metros a arrodillarse durante 0,99, 1,09 segundos. Efecto adicional, del anillo trifásico legendario, equilibrio trifásico. Orden adicional 1, interdicción de vida, restricción de curación. Orden adicional 2, 100 disparos, 100 impactos, 100% de probabilidad de acierto. Desbloquear una capa del sello agregó 100 puntos a todos los atributos, 40 puntos a la resistencia a la muerte instantánea y también mejoró la divinidad y los efectos de las reglas en consecuencia. Yin Feng pensó por un momento, luego sacó una piedra de refuerzo y reforzó el equipo. Dado que Bone Authority solo tenía un atributo básico, todos los atributos. No importaba cómo se reforzara, solo este atributo podía fortalecerse, siempre que el valor fuera lo suficientemente alto. Al final, Yin Feng mantuvo un efecto de refuerzo del 28%. Aumentó de 600 todos los atributos a 768 puntos. En este punto, los atributos de agilidad, fuerza y espíritu de Yin Feng finalmente superaron la marca de los 14,000 puntos. Cómodo. Yin Feng guardó todo el botín. A continuación, llegó el momento de ocuparse de la situación en las ruinas de Harare. Sus alas de la muerte se extendieron detrás de él, llevándolo hacia el cielo. Era claramente visible que, aunque el jefe legendario, Fading Bine, solo había aparecido por un corto tiempo, muchos jugadores locales ya habían muerto. Y aquellos que murieron a manos de Fading Bine caerían en un estado de 100% susurros. En ese momento, cientos de personas ya habían muerto en las ruinas de Harare y habían caído en un estado de susurros, perdiendo así la cordura. Dado el nivel actual de condición física de la mayoría de los jugadores, no morirían de hambre ni de sed dentro de los 2 días de perder la cordura, pero ciertamente causaría una cantidad considerable de caos. Yin Feng simplemente no podía molestarse en manejar esto. ¿Por qué? Muchos jugadores de piel negra que no son de China fueron enemigos en la vida anterior. A medida que la devastación se propagaba cada vez con más frecuencia, la mayoría de las áreas fuera de China se volvieron inhabitables, lo que obligó a muchos jugadores locales a emigrar a otros lugares. Una parte importante de ellos decidió emigrar a Gran Xia, lo que afectó a Gran Xia y causó pérdidas considerables. Por lo tanto, Yin Feng naturalmente no mostraría misericordia con sus enemigos. Silbido. Las alas de Yin Feng detrás de él se retrajeron y aterrizó instantáneamente frente al emperador Lobo Oscuro, quien había sido pateado a cientos de metros de distancia. Gracias, señor Sombra, por salvarme la vida. Yo, Yang Xiaobao, no tengo forma de recompensarte. En el futuro, si el señor tiene alguna orden, no dudes en dársela. Me dedicaré a ti hasta la muerte. El emperador Lobo Oscuro todavía se frotaba el trasero. De repente, al ver a Yin Feng aparecer frente a él, hizo un movimiento decisivo y se postró ante Yin Feng. Esta vez lo vio claramente. El poder de combate de este Lord Sombra era simplemente demasiado aterrador, estaba completamente en un nivel diferente al de los de Harare. ¿De verdad te dedicarás hasta la muerte? Yin Feng preguntó con una sonrisa. La expresión del emperador Lobo Oscuro era extremadamente seria. Eso es seguro. Yin Feng, está bien, entonces por mí, muere primero. Emperador Lobo Oscuro. El hombre de mediana edad, todavía en su forma de hombre lobo, su rostro acababa de cambiar, y antes de que pudiera reaccionar, su visión se volvió negra instantáneamente. Un destello de una espada atravesó su rostro.
aunque tenía más de 10 capas de escudos de reducción de daño. ¿Cómo podría eso bloquear a Yin Feng? Ya sea la habilidad de romper escudos de desintegración de escudo o el afijo de muerte instantánea que excedía por mucho su límite de tolerancia, cualquiera podía ponerlo instantáneamente en un estado de muerte. Además, después de su muerte, no revivió en el escondite del gremio de la manada de lobos. Claramente, Yin Feng lo había llevado a la tierra del juicio. Esto se hizo para comprobar los recuerdos del chico. Yin Feng quería saber qué había estado haciendo esta persona en las ruinas de Arare. ¿Podría todavía ser considerado un compatriota de la Gran Xia? Un momento después, Yin Feng, con una expresión un tanto extraña, liberó al emperador lobo oscuro. Aunque costó un poco de divinidad, solo fueron unos 12 puntos, un consumo insignificante. En un corto periodo, Yin Feng había revisado todos los recuerdos del emperador lobo oscuro. En cuanto a los recuerdos de esta persona, la evaluación de Yin Feng fue: no se puede decir que no fuera patriota, solo se puede decir que este tipo era simplemente demasiado patriota. Excesivamente patriótico. El gremio de la manada de lobos, hasta la fecha, había adquirido más de 300 bellezas a comerciantes de diversos lugares. Estas mujeres provenían de todo el mundo, pero ninguna era de la Gran Xia. El punto más crucial fue: más de la mitad de estas mujeres eran del país Sakura, que Yang Xiaobao había hecho grandes esfuerzos por adquirir a un alto precio. Se trata de tratar con la gente de Sakura. Este era el famoso dicho que Yang Xiaobao solía repetirles a sus subordinados. Y después de que trajeron a estas mujeres, no las sometieron a ningún abuso, solo se les prohibió iniciar sesión en God Forsaken Game. El emperador lobo oscuro era el rey. Muchos de sus generales y ministros tuvieron varias mujeres cada uno. Se podría decir que este hombre realmente vivía como un emperador local aquí. Sin embargo, después de mi llegada, este tipo parecía tener muchas ideas. Recibió más de 100.000 años de honorarios de protección solo de más de 10 grandes gremios locales. Tiene algunos trucos. Yin Feng ya había tomado una decisión. En cuanto al emperador lobo oscuro, podría conservarse. Este hombre tenía fuerza, coraje y métodos, capaz de controlar la situación en las ruinas de Arare. Quizás podría ser útil después de que la devastación se extendiera aún más. Y cuando Yin Feng liberó al emperador lobo oscuro, el hombre de mediana edad en forma de hombre lobo estaba un poco desconcertado. Solo escuchó un aviso del sistema que le decía que había sido asesinado por Lord Shadow. Luego su visión se volvió negra, como si hubiera dormido, y luego, cuando abrió los ojos, estaba nuevamente frente a Lord Shadow. Capítulo 527. ¿Dónde está el hermano Sayu? Oh. El emperador lobo oscuro al principio se sorprendió, luego miró los registros de notificaciones del sistema en el canal del gremio. De hecho, vio su récord de muertes por sombra. ¿De verdad me mataste? ¿Pero por qué no he revivido? ¿Sigo aquí? El emperador lobo oscuro miró a izquierda y derecha, luego bajó la cabeza para revisar su panel de atributos. Todo estaba normal. Lo que no sabía era que en ese corto lapso de tiempo, Yin Feng ya lo había asesinado una vez y lo había enviado a la tierra del juicio. Luego, mientras estaba inconsciente, Yin Feng inició un juicio contra él, obtuvo sus recuerdos y luego lo envió de regreso al juego abandonado por Dios, incluso consumiendo divinidad para devolverle su identidad de jugador. Vale la pena mencionar que si alguien permanece en la tierra del juicio durante demasiado tiempo, incluso si es enviado de regreso, su identidad de jugador no se puede restaurar. Después de todo, la restauración de la identidad del jugador por parte de Yin Feng es una operación de copiar y pegar. Si pasa demasiado tiempo, los datos copiados se disipan. En cierto sentido, esto también es una forma de resurgimiento. Especialmente, si matara al objetivo en la realidad y luego lo trajera de vuelta, sería un resurgimiento aún mayor. Si ese es el caso, mi habilidad de revivir es mucho más fuerte que la de Bai Ya. Solo consume de 20 a 30 puntos de divinidad en total, lo que equivale a menos de 300 años de vida, incluso con el cálculo completo. Me dijo que costaría cientos de miles. Yin Feng ahora creyó aún menos en la declaración de Bai Ya. Incluso si la autoridad de prueba fuera más avanzada, la diferencia no debería ser tan grande, ¿verdad? Por supuesto, la habilidad de revivir de Yin Feng también tenía limitaciones. Solo podía revivir a aquellos que había asesinado y enviado a la tierra del juicio. Si otros los mataban, la espada del juicio de Yin Feng no podría revivirlos. Después de que el emperador lobo oscuro fue liberado, no recordaba haber ingresado a la tierra del juicio.
Simplemente cerró los ojos, luego los abrió y descubrió que no parecía haber cambiado nada en absoluto. Si esto fuera real, no habría notado ninguna anormalidad. Al igual que los 4 jóvenes del gremio Skybolt que fueron revividos por Bai ya antes. In Feng no le dio explicaciones, sino que sonrió. Escuché que has cobrado bastantes tarifas de protección estos últimos días. Al oír esto, el emperador Lobo Oscuro se puso serio de inmediato. Hermano Sombra, estas cuotas de protección fueron cobradas para ti. En total, 125.600 años. No tenía intención de quedarme con nada. Después de todo, a partir de ahora, nuestra zona de las ruinas de Arare solo podrá contar con tu protección, hermano. Si no fuera por su intervención, esta legendaria Vid Madre y Vid Niña serían suficientes para acabar con todos en Arare. Gracias, hermano Sombra, por proteger nuestras ruinas de Arare. Este hombre de mediana edad sudaba profusamente. Originalmente, él realmente tenía la intención de darle a In Feng algunas de estas tarifas de protección y quedarse con algunas para sí mismo. Incluso podría haberlo conservado todo si In Feng no lo hubiera pedido. Pero, recordando haber sido asesinado por In Feng hace un momento, no sintió nada en absoluto y ni siquiera revivió en un escondite. Esta situación era simplemente demasiado extraña. Y esto hizo que el emperador Lobo Oscuro pensara que había sido advertido, consolidando aún más su resolución de obedecer completamente a In Feng. En cuanto a In Feng, no pensó demasiado. Solo podía decir que este emperador Lobo Oscuro era bueno adulando. Sin embargo, estaba distorsionando un poco los hechos. Después de todo, este jefe legendario también apareció gracias a In Feng. Está bien, entonces podrá seguir cobrando tarifas de protección en el futuro. In Feng asintió. De los 3 equipos de grado diamante y un equipo de grado épico que acordamos de antemano, elige uno. Cualquiera de 3 equipos de grado diamante. O un equipo de nivel épico. En términos generales, el equipo de nivel épico ofrece mucho mayor poder de combate. Pero el emperador Lobo Oscuro ni siquiera pensó, gracias, hermano Sombra, solo tomaré el equipo de grado diamante. ¿Por qué? In Feng preguntó. El emperador Lobo Oscuro se rascó la cabeza con una sonrisa. Solo hay un equipo de grado épico, no me conviene monopolizarlo. Hay 3 de grado diamante, así que puedo distribuirlos entre los hermanos. A partir de los recuerdos de este tipo, In Feng también pudo saberlo. Este hombre de mediana edad era muy leal. De lo contrario, no tendría tantos subordinados leales siguiéndolo. Incluso dentro del gremio Wolfpack, había bastantes jugadores locales de piel oscura. Aquellos fuertes en combate y valientes en la batalla también recibían posiciones importantes del emperador Lobo Oscuro. Muy bien, ¿qué equipo de profesión quieres? Luego, In Feng lo discutió con él y sacó 3 equipos de grado diamante y se los arrojó. Una era una armadura de cuero de grado diamante para el propio emperador Lobo Oscuro. Los otros 2 eran para sus subordinados, un arco largo de grado diamante y un libro de magia de grado diamante, que eran armas para las clases arquero y mago respectivamente, mejorando enormemente a sus subordinados. Próximo. El emperador Lobo Oscuro invitó a In Feng de regreso al escondite de la manada de lobos, que era ese palacio. Él intercambió los 125.600 años de vida útil almacenados con In Feng. Durante el intercambio, quedó claro que este chico se sentía un poco dolido. Pero In Feng había visto sus recuerdos y sabía que este tipo realmente había entregado todas las tarifas de protección recaudadas en los últimos días, lo cual era bastante honesto. Me voy. Me tienes como amiga, así que si surge algo importante en el futuro, puedes avisarme, pero no me llames para cualquier cosa. In Feng miró a la otra parte. Si hay un conflicto con actores locales, ocúpate tú mismo. Y no presiones demasiado a la gente, si no, las desventajas superarán las ventajas. El emperador Lobo Oscuro, junto con sus subordinados como el joven de gafas, se pararon respetuosamente frente a In Feng. Al escuchar las palabras de In Feng, el emperador Lobo Oscuro pareció sumirse en sus pensamientos. In Feng regresó a la Academia del Espíritu Maligno. Al abrir su interfaz de atributos y observar el total de 433.000 años de vida útil comercializable, In Feng dejó escapar un suspiro de alivio. La mayor parte de esta esperanza de vida provino de las tarifas de protección, recaudadas por el emperador Lobo Oscuro. Una pequeña parte provino de sus propios ingresos por moler monstruos, así como de los ingresos de esta semana de Los Ángeles y las tarifas de servicio cobradas recientemente por aquellos NPC de Skybolt Guild, gremios oficiales y otras personas. Cosas como comprar talismanes del Santo Ladrón,
aprender y mejorar, mano ladrona del santo, sonido potenciador, para habilidades, etc. Estos ingresos son un flujo constante y duradero. Últimamente he ganado mucho. Con tanta vida útil, puedo considerar llenar mi alma. Además, ya casi es hora de recoger la red en el país Sakura. La marioneta de la montaña de carne de Infeng ya había estado en el país Sakura durante 4 días. Desde el momento en que su marioneta abordó el barco, la pesadilla del país Sakura ya había comenzado. Cuando ese barco de carga llegó a cierto puerto en el país Sakura, todos los miembros de la tripulación a bordo ya se habían convertido en parte de la marioneta de la montaña de carne. Y la marioneta de la montaña de carne todavía estaba en un estado infinitamente invisible. Abandonó el barco de carga al atracar, dejando atrás un barco de carga vacío y algunas manchas de sangre en la cubierta, lo que provocó que todos los que esperaban en Sakura Country cayeran en un estado de miedo. ¿Qué diablos pasó con este barco de carga? Lo que era aún más aterrador era que las desapariciones inexplicables pronto se volvieron cada vez más frecuentes en la ciudad de Dongdu. Hasta el 4.º día, este asunto alarmó a los niveles más altos del gobierno oficial del país Sakura. En tan solo unos días, más de 1000 personas desaparecieron misteriosamente en el área de Dongdu. Por lo tanto, el gobierno oficial del país de Sakura reunió un equipo de investigación compuesto por los mejores expertos y llegó a Dongdu, preparándose para investigar este asunto. Uno de los miembros del equipo de investigación fue Matsushita Shinjue, un Soul Reaper con la habilidad de ver a través de las almas. Era una chica pelirroja de pelo corto, con falda corta. Su cabello estaba claramente teñido y sostenía una piruleta en la mano, siguiendo al equipo de investigación con mirada tranquila e indiferente. Mi inútil hermano, no sé a dónde se fue. Hace tantos días que no lo veo. No pudo haber muerto, ¿verdad? Capítulo 528. Distrito de Adachi en la capital oriental, el gran pájaro dragón de verano. Matsushita Shinjue, miembro del equipo de investigación oficial en jefe de Sakura Country para el incidente Fantasma, en la ciudad de Dongdu. Ella tenía cabello corto y rojo, vestía un vestido lolita, sostenía una piruleta y estaba protegida en el centro por las potencias oficiales del país Sakura que la rodeaban. Señorita Matsushita, esta vez el objetivo es el fantasma, que no se puede ver a simple vista, de su. Todo depende de ti. El jefe del equipo de investigación, un hombre de mediana edad, miró a Matsushita Shinjue con la misma mirada protectora que le daría a su propia hija. Comprendido. Matsushita Shinjue, sin embargo, frunció el ceño y sutilmente se alejó un poco más del hombre de mediana edad. Porque ella sabía que este hombre de mediana edad, Kameyama Sasuke, siempre había albergado malas intenciones hacia ella. Si no fuera por su identidad extremadamente importante, Kameyama Sasuke probablemente habría intentado conquistarla hace mucho tiempo. Por supuesto, la identidad de Kameyama Sasuke también era bastante extraordinaria. Era uno de los subdirectores del Departamento de Acción Militar establecido por el país Sakura después de que descendiera el juego de Dios abandonado, y poseía la clase oculta, Gran Invocador de Serpientes. Actualmente estaba en el nivel 20, había avanzado su clase 3 veces, estaba equipado con equipo de grado esmeralda por todas partes e incluso tenía 2 piezas de equipo de diamante. Se originó en la zona de juego de Hokkaido del país Sakura, y su poder de combate directo en la zona de juego de Hokkaido definitivamente se ubicó entre los 3 mejores. Según la noticia no oficial, Matsushita Shinjue había recibido. Kameyama Sasuke había acogido docenas de chicas menores de edad, que aún no podían ingresar al juego abandonado por Dios y servían a Kameyama Sasuke en realidad a diario. Esto hizo que Matsushita Shinjue despreciara enormemente a este hombre. Desafortunadamente, como Soul Reaper, no tenía poder de combate directo y no había recolectado el alma vital de Kameyama Sasuke, por lo que no tenía forma de restringir las acciones de Kameyama Sasuke. Gran serpiente, ven. Kameyama Sasuke tenía un mechón de cabello negro debajo de su nariz. Después de darse la vuelta, levantó grandiosamente su mano e invocó con orgullo a la gran serpiente. La gran serpiente tenía más de 100 metros de largo y varios metros de ancho. Después de su tercer avance de clase, esta gran serpiente había desarrollado una segunda cabeza y podría considerarse una montura voladora. Para esta gran serpiente convocada, el aire era un medio bastante viscoso, volaba por el aire tan fácilmente como un pez nadando en el agua. Decenas de personas en total se subieron a la espalda de la gran serpiente de 2 cabezas. Al mismo tiempo, los elogios fueron interminables. La gran serpiente del director Sama se hace cada vez más grande. Jajaja, jefe de sección Sama, lo que dijo es realmente lo mejor de la gran serpiente. Mayor Kameyama,
si continúa avanzando en su clase, ¿esta gran serpiente no evolucionará en un Orochi? Ya tiene 2 cabezas. Pasará mucho tiempo antes de que evolucione a 8 cabezas. Y con la protección de esta gran serpiente Sama, todos hemos obtenido un escudo de inmunidad al daño de 66 capas. Sugoi. Nunca había visto un escudo de inmunidad al daño con tantas capas. Trabajar con el mayor Kameyama realmente nos da una sensación de seguridad total. Tras escuchar los elogios de todos, Kameyama Sasuke sonrió, levantó la mano y dijo, son muy amables. Esta operación aún depende del trabajo en equipo. Acabamos de recibir noticias de que el fantasma parece haber aparecido en el distrito Adachi. Vamos a echar un vistazo primero. Distrito Adachi. Al oír esto, sus subordinados no se preocuparon en absoluto, porque entre los 23 distritos administrativos de Dongdu, el barrio de Adachi era uno de los más caóticos y peores en términos de seguridad pública, y también uno de los más pobres. Incluso si ese fantasma invisible fue al barrio Adachi y mató a muchas personas, a estas potencias del país Sakura no les importó mucho. Para ellos lo más importante era garantizar la seguridad de la operación. Después de todo, nadie sabía aún qué era ese fantasma invisible. La gente solo sabía que dondequiera que apareciera el fantasma, los jugadores pronto desaparecerían por completo, sin siquiera encontrar sus cuerpos. Pero afortunadamente, el fantasma ha tenido algunos patrones de movimiento discernibles recientemente. Por dondequiera que pasaba el fantasma, después de un tiempo, aparecían rastros de sangre, que parecían marcas de un cuerpo arrastrado por el suelo. Choto Mate. Un momento. Mayor Kameyama. En ese momento, la expresión de un joven de pelo largo cambió de repente. Distrito Adachi, se avecinan problemas. Los 7 gremios principales de la ciudad de Dongdu han unido sus fuerzas y han ido al distrito Adachi para causar problemas al Gran Gremio del Gorrión Dragón Xia. Gran Gorrión Dragón Xia. Kameyama Sasuke frunció el ceño, y el mechón de pelo negro bajo su nariz incluso se hinchó. ¿No es ese un gremio formado por gente de la Gran Xia? Parece que fue formado por personal oficial de la Gran Xia e invitados chinos de ultramar en Dongdu. Sí. El joven de pelo largo hizo una leve reverencia y dijo respetuosamente, que yo sepa, el gran oficial Xia ha establecido 9 gremios solo en el área de Dongdu, reclutando únicamente a jugadores chinos de ultramar de la nacionalidad de la Gran Xia. Actualmente, cada gremio cuenta con más de 10.000 miembros, y entre ellos, el Gran Gorrión Dragón Xia es el gremio más grande y fuerte en términos de número y poder de combate. Después de que se extendió la devastación, todos se trasladaron a las zonas más templadas del barrio de Adachi. Originalmente, nuestro país Sakura, en su gran benevolencia, no los molestó y les permitió desarrollarse dentro de la zona de juego ruinas de la capital del este. Pero hace poco más de 3 horas, la gente del Gran Gorrión Dragón Xia capturó un jefe de grado esmeralda de uno de nuestros gremios locales. Entonces, los 7 gremios locales se unieron y rodearon al gremio del Gran Gorrión Dragón Xia en la realidad, obligándolos a entregar al culpable que secuestró al jefe. Al escuchar esto, la expresión de Kameyama Sasuke también cambió un poco. Rápidamente preguntó, ¿cuántas personas tienen esos 7 gremios combinados? El joven de pelo largo respondió rápidamente, han reunido alrededor de 40.000 en total, y para presionar al gran gremio Gorrión Dragón Xia, todos son de nivel 15 o superior. Kameyama Sasuke, aún no han empezado a pelear. El joven de pelo largo, todavía no, por ahora. La barrera defensiva del Gran Gorrión Dragón Xia ya es de nivel esmeralda, así que un ataque fuerte no es rentable. Actualmente están en la fase de negociación. Kameyama Sasuke frunció el ceño, pensó por un momento e inmediatamente ordenó, evacúen inmediatamente a toda nuestra gente. No dejen a una sola persona fuera del escondite del Gran Gorrión Dragón Xia. Todos a su alrededor estaban un poco sorprendidos. El joven de pelo largo estaba aún más desconcertado. Mayor Kameyama, ¿por qué? Sasuke Kameyama se burló. Acabo de recibir noticias de que los rastros del fantasma ya se están moviendo hacia el gran gremio del Gorrión Dragón Xia. Dime, ¿debería nuestra gente retirarse? Al oír esto, todos inmediatamente mostraron expresiones de comprensión y realización, cada uno de ellos como un viejo zorro. Sodesu Ne. Naru Odo. El director sensei es brillante. Todos rieron tranquilamente. Dado que ese fantasma estaba buscando al gran gremio Gorrión Dragón Xia, ¿de qué tenían que preocuparse? Entonces ahora, vámonos en silencio. Sasuke Kameyama dijo con una sonrisa, Señor Rayuya,
entremos en sigilo. Señorita Matsushita, más tarde, por favor ayúdenos a investigar qué tipo de existencia es ese fantasma. Un joven frío llamado Rayuya levantó su mano y usó la habilidad integrarse en la oscuridad, poniendo a todos en sigilo. Mientras tanto, Matsushita Shinjue estaba chupando su piruleta, completamente reacia a prestarle atención a Kameyama Sasuke. Justo cuando este grupo de 60 jugadores del equipo jefe de investigación montaba la gran serpiente de 2 cabezas hacia el barrio Adachi, donde se encontraba el fantasma. El destino del fantasma era de hecho el escondite del gran gremio Gorrión Dragón Xia. Pero no era para atacar al gran gremio Gorrión Dragón Xia. En cambio, después de que Infeng recibió noticias del gran oficial Xia, envió directamente a la marioneta de la montaña de carne para que se apresurara a lidiar con los jugadores del país Sakura que asediaban al gremio de Gorrión Dragón de la Gran Xia. Incluso si retiraran a su gente ahora, ¿cómo podría llegar a tiempo? Capítulo 529. El fantasma viene. Incluso con solo el 50% de la velocidad de movimiento de Infeng, la marioneta de Flesh Mountain actual puede moverse al doble de la velocidad del sonido. La única lástima es que la marioneta de la montaña de carne tenía demasiados cadáveres apilados sobre ella, lo que la cubrió de sangre. Incluso la invisibilidad de Infeng solo podía hacer invisible su cuerpo principal, pero no podía ocultar las manchas de sangre que dejaba en la realidad, lo que llevó a los jugadores de Sakura Country a rastrear sus rastros. ¿Pero qué impacto tendría esto? En la Tierra, en la capital del país Sakura, Ciudad Dongdu, barrio Adachi. Esta zona era originalmente el distrito más caótico de la ciudad de Dongdu, y todavía lo es. Sin embargo, el gran gremio Gorrión Dragón Xia, junto con otros 8 grandes gremios Xia, tienen sus escondites ubicados aquí, y se ayudan entre sí, habiendo mejorado ya las barreras de defensa de sus escondites Sagrado Esmeralda. En el distrito de Adachi, además de los 8 grandes gremios Xia, también hay muchos gremios civiles del país Sakura y gremios caucásicos. Básicamente, los jugadores que no son de Sakura Country en Dongdu están todos reunidos en el barrio Adachi porque la supervisión oficial de Sakura Country aquí es mínima y hay menos conflictos con los jugadores de Sakura Country en realidad. Y en este momento, el escondite del grupo piramidal, del gran gremio Gorrión Dragón Xia. Se trata de un escondite compuesto por más de 20 pirámides de distintos tamaños. Este escondite originalmente era solo de grado oro, y solo tenía una pirámide grande, pero luego, después de desafiar a la torre de autoridad divina de alto nivel, se fusionaron más escondites, se integraron recursos y se actualizó a un escondite de grado esmeralda. Se construyeron más de 20 pirámides adicionales. Cada pirámide, de decenas de metros de altura, puede albergar miles de personas y es muy espaciosa. Y fuera las más de 20 pirámides. Bajo una cúpula translúcida hemisférica, muchos jugadores de la Gran Xia se enfrentan a los jugadores del país Sakura desde afuera, separados por una barrera defensiva. Desde que comenzó el juego God Forsaken, debido a la intensa competencia por los recursos dentro del juego, los jugadores de Great Xia en Dongdu habían intensificado hace mucho tiempo los conflictos con los jugadores locales de Sakura Country. Hoy en día, el conflicto entre ambas partes se ha intensificado hasta un punto irreconciliable. Un jefe de grado Esmeralda, que originalmente estaba siendo atacado por un gremio del país Sakura, fue arrebatado por los jugadores de Gran Xia del gremio Gorrión Dragón de Gran Xia. Ahora, más de 40.000 jugadores de Sakura Country están reunidos fuera de la barrera defensiva, enfrentándose al gran gremio Gorrión Dragón Xia. Ma Yi, Ma Fei, bien hecho. Deberías arrebatártelos. Estos tipos parecen mucha gente, pero en realidad no se atreven a hacer un movimiento. Después de todo, tenemos una barrera defensiva. Así es, si se atreven a hacer un movimiento, podemos derribarlos fácilmente apoyándonos en la barrera defensiva. En esta era, no necesitamos salir del escondite en realidad. ¿De qué tenemos miedo? Exactamente, todos los suministros son provistos por el libro de empoderamiento divino. ¿Realmente se atreven a atacar nuestra barrera defensiva? Entre la multitud, los hermanos Ma Yi y Ma Fei, junto con su equipo, estaban rodeados de gente. Fueron estos 2 hermanos quienes lideraron al equipo para arrebatar el jefe de grado Esmeralda del otro lado. Ahora, la gran multitud de jugadores de Sakura Country afuera también está aquí para presionar al gran gremio Gorrión Dragón Xia para que entregue a los hermanos Ma Yi y Ma Fei y su equipo. Sin embargo, ¿cómo podría eso ser posible? Junto a Ma Yi estaba su novia gentil y de pelo largo, una tal Sakura llamada Inoue Natsuki, que siempre había estado con él. Ma Yi-kun, pase lo que pase, estaré firmemente contigo. El gentil Inoue Natsuki de pelo largo dijo con la mayor determinación.
Al ver esta escena, Ma Fei se sintió muy molesto. Su novia de 2 colas murió en ese incidente de la estatua de la diosa serpiente de cola larga, enterrada con otras 100.000 personas. Sin embargo, Ma Fei pensó, incluso si su novia hubiera vivido hasta ahora, no sería tan firme como su cuñada, permaneciendo a su lado tan resueltamente, ¿verdad? En ese momento, la expresión de Maji era algo compleja, pero, Natsuki, tu hermana, tus padres. La hermana y los padres de Inoue Natsuki se encuentran actualmente afuera, rodeando el grupo de pirámides del escondite del gran gremio Gorrión Dragón Xia. Quieren llevarse a Inoue Natsuki. Inoue Natsuki sonrió amargamente al escuchar esto. Maji-kun, desde que descendió el juego de Dios abandonado, si no te hubiera seguido, no sé cuántas veces habría muerto. Mi profesión es promedio, y mi talento también es promedio, pero siempre has estado ahí para mí, y te estoy especialmente agradecido. Mis padres, desde el principio, no estaban de acuerdo con que saliera con Maji-kun, diciendo que los hombres de la Gran Xia eran astutos, irresponsables y carentes de agallas. Pero los hechos demuestran que no es así en absoluto. El talento y la profesión de mi hermana también son mediocres, y su novio la abandonó después de hacerse más fuerte. Al escuchar esto, Maji no dijo nada, solo apretó fuertemente la mano de su novia. Solo él sabía cuánto había sufrido Inoue Natsuki, como persona de Sakura, en el gran gremio Gorrión Dragón Xia. Justo ahora, Inoue Natsuki recibió otro mensaje de voz de su hermana, con un dejo de celos y enojo. Hermana, si sigues asociándote con la gente de la Gran Xia de esta manera, estás traicionando a nuestro país. Inoue Natsuki suspiró y respondió, esta vez sí le arrebatamos el jefe de grado Esmeralda a la Sociedad de Dioses del Cielo de la Gran Armonía, pero eso es porque, la Sociedad de Dioses del Cielo de la Gran Armonía ya nos había arrebatado a nuestro jefe de grado Esmeralda 2 veces y al jefe de nivel Platino 5 veces antes. En el gremio del Gorrión Dragón Gran Xia, el presidente Kon siempre dice que no debemos provocar a otros de afuera. Pero si alguien nos provoca, nunca debemos mostrar debilidad. ¿No sería fantástico que todos nos desarrolláramos pacíficamente? Su hermana respondió rápidamente, jaja, hermana. ¿Por qué deberíamos desarrollarnos pacíficamente con ellos? Este es el país Sakura, y solo nosotros, los del país Sakura, podemos disfrutar de todos los recursos. Inoue Natsuki no habló, porque sabía que el conflicto entre ambos lados no era algo que ella sola pudiera mediar. Por mucho que dijera sería inútil. Olvídalo, no me escucharás sin importar lo que diga, así que de ahora en adelante, ya no te llamaré hermana. Déjame decirte una última cosa. La hermana de Inoue Natsuki respondió rápidamente, el fantasma de la capital del este, que ha estado asolando la ciudad de Dongdu últimamente se dirige hacia aquí, y parece que su objetivo es tu escondite. Si quieres sobrevivir, conéctate ahora. Al finalizar este mensaje privado, Inoue Natsuki se puso de puntillas y miró hacia afuera. De hecho vio a muchos jugadores del país Sakura rodeando el escondite dispersándose rápidamente en todas direcciones. Fantasma. El fantasma está aquí. Al recibir la noticia, Inoue Natsuki reaccionó de inmediato. Tiró de la mano de Maji. Maji-kun, mi hermana dijo que el fantasma de la capital del este viene hacia nosotros. Infórmales a todos que se conecten. La expresión de Maji cambió inmediatamente al escuchar esto. Inmediatamente abrió su lista de amigos y envió un mensaje privado al presidente del gran gremio Gorrión Dragón Xia, un hombre de mediana edad de apellido Kon. Esta persona era originalmente un funcionario de la Gran Embajada Xia, y ahora lidera el gremio Gorrión Dragón Gran Xia, habiendo establecido un punto de apoyo firme en el país Sakura. ¿Qué? ¿El fantasma de la capital del este está aquí? Entre la multitud, la expresión de este hombre de mediana edad, de rostro severo y mandíbula cuadrada se volvió extremadamente solemne. Capítulo 530. Marioneta de la montaña de carne, mata. Este hombre de mediana edad era conocido como Presidente Kon. Cuando este hombre de cara cuadrada, cercano a los 50 años, recibió la noticia de que el fantasma está aquí, su rostro cambió instantáneamente. Fantasma de la capital del este. Esta era una existencia que recientemente había infundido miedo en innumerables personas en Dongdu, nadie sabía qué era. Hasta el momento, más de 1000 personas han desaparecido y ni siquiera han dejado cadáveres. Además, recientemente se descubrió que dondequiera que pasaba el fantasma de la capital del este, había manchas de sangre extremadamente densas, una fusión de la sangre de innumerables personas. Obviamente, los métodos del fantasma de la capital del este fueron absolutamente brutales. Y
Se decía que incluso un escondite de nivel platino de un gremio había sido violado por el fantasma de la capital del este, lo que resultó en bajas extremadamente numerosas. ¿Realmente ha venido el fantasma? El presidente activó inmediatamente su habilidad definitiva, transformándose en un guerrero de terracota de 3 metros de altura, sosteniendo una alabarda larga exclusiva y mirando más allá del escondite. Efectivamente, vio que los jugadores del país Sakura que los rodeaban comenzaban a dispersarse. Algunos incluso decidieron conectarse directamente en el lugar, volviéndose semitransparentes. ¿Son reales o falsos? ¿Podría ser un truco? Como presidente, el presidente contenía mucho más que considerar, no podía creer directamente en esas noticias. Después de todo, se ordenó a todos los jugadores conectarse. ¿Qué pasaría si los jugadores del país Sakura que estaban afuera de repente lanzaran un ataque al escondite? Ya era un enfrentamiento entre dos bandos. Una vez que un lado se retiraba, inmediatamente caía en desventaja. No puedo dejar que la gente corra riesgos. El rostro del presidente se hundió, e inmediatamente emitió una alerta en el canal del gremio, dando la orden: todos los miembros del gremio en realidad, conéctese en línea de inmediato. La inteligencia indica que el fantasma de la capital del este se acerca, todos evacúen. Equipo Kinglon, equipo Swambu, quédense conmigo y protejan la pirámide. Evita siempre que el enemigo lance un ataque sorpresa. Tan pronto como se dio esta orden, innumerables personas dentro del gremio se sorprendieron. Fantasma de la capital del este. Muchas personas inmediatamente cayeron en pánico y querían conectarse a Internet en la primera oportunidad. Pero algunos también expresaron opiniones diferentes. No, presidente Kon, solo tiene 2 equipos, si el enemigo ataca de repente, no podrá resistir en absoluto. Nos quedaremos también, de lo contrario, usted y el presidente serán demasiado peligrosos. Sí, nuestro equipo Baigu tampoco es cobarde, ¿por qué no podemos quedarnos? Nuestro equipo Suke también. Estos 4 equipos eran los 4 equipos más fuertes del Gran Gorrión Dragón Xia, y entre ellos, el equipo Suke, compuesto completamente por jugadoras, también dio un paso adelante. Sin embargo, justo en ese momento, silbido. Una luz verde silenciosa se extendió desde afuera del escondite, envolviendo instantáneamente a miles de jugadores de Gran Xia dentro del escondite. Esa fue un aura de gran área de un jugador de Sakura Country. El fantasma de la capital del este está aquí. ¿Aún quieres correr? Todos, pónganse en modo combate, ni se les ocurra pensar en escapar. Un esbelto joven del país Sakura, con ojeras, montaba una montura de insecto como un grillo, volando en el aire, y con él como centro, se extendía el aura débil. Los jugadores afectados por esa aura tendrían su daño de veneno aumentado en un 12%, pero esa no era la clave. Después de todo, había una barrera defensiva y los ataques del enemigo no podían penetrarla. Pero, la aparición de esta aura arrastró a todos los jugadores de Gran Xia dentro de la barrera al modo de combate. Por un tiempo no pudieron conectarse. Es el gran maestro del veneno, Kabauchi-kun. Excelente. Esos estúpidos perros de la Gran Xia están muertos seguro. Que mueran bajo el fantasma de la capital del este. Al instante, todos los jugadores de Sakura Country que estaban afuera estallaron. Sin embargo, justo cuando terminaron su emocionante observación, algunos se disponían a conectarse a Internet para buscar refugio. Dentro del gran escondite del Gorrión Dragón Xia, la hermosa líder del equipo Suke levantó su mano y aplastó una bola de llamas ardientes. Esa llama atravesó instantáneamente la barrera defensiva y se extendió en todas direcciones. Talento, calienta. Ese hermoso jugador podría aumentar todo el daño de las llamas en el campo en un 20% calentando el aire circundante. Y este método también tenía un alcance súper amplio y, de manera similar, podía arrastrar a las personas al modo de combate. También arrastró directamente a los jugadores de Sakura Country al modo combate, impidiéndoles conectarse. Sin embargo, esto no puso demasiado nerviosos a los jugadores de Sakura Country. El fantasma podría llegar en medio minuto aproximadamente. Aunque no podamos conectarnos, aún podemos escapar varios kilómetros en ese medio minuto. Al instante, decenas de miles de jugadores de Sakura Country, a excepción de unos pocos que ya se habían conectado, se dispersaron y huyeron. Justo entonces, la gentil novia de pelo largo de Maji, Inoue Natsuki, recibió un mensaje de voz privado de sus padres y su hermana. Inoue Natsuki, no vas a salir a escapar con nosotros. Si no te vas ahora, morirás con tu novio de la Gran Xia. El fantasma de la capital del este está aquí,
un escondite de nivel platino fue violado por el fantasma en menos de 2 minutos, no durarás mucho más. Enfrentando los consejos de sus padres y su hermana. Inoue Natsuki no mostró vacilación, en cambio permaneció firme al lado de su novio Maji, pero se podía ver que su cuerpo temblaba levemente. Estaba claro que el fantasma de la capital del este, que se acercaba todavía le traía miedo. Todos, prepárense para la batalla. El fantasma de la capital del este se acerca. Cuenta regresiva para contactar, 10, 9. En ese momento, un fuerte estallido sonó en el canal del gremio. Ese era el explorador más fuerte del gremio, quien, confiando en su talento, ojo de águila, vio un aterrador y espeluznante rastro de sangre carmesí a varios kilómetros de distancia, acercándose rápidamente a su escondite por el camino y construyendo muros. Aunque la verdadera forma del fantasma no se podía ver, solo ver las manchas de sangre dejadas por esa cosa era suficiente para congelar a innumerables personas hasta los huesos. Ahora, miles de jugadores del Gran Gorrión Dragón Xian no pudieron conectarse. Sus expresiones eran solemnes, sudor frío corría por sus cuerpos, pero aún así formaron una formación defensiva de manera bien entrenada, con todos los guerreros de alta defensa y alto HP al frente. Todos los arqueros y magos de largo alcance estaban listos para lanzar habilidades en cualquier dirección en cualquier momento. Al mismo tiempo, muchos jugadores de Sakura Country, afectados por el talento EATAP, no pudieron conectarse por un breve periodo, pero todos lograron escapar a varios kilómetros de distancia. Los jugadores que tenían los medios observaban el escondite del grupo piramidal del Gran Gorrión Dragón Xia desde varios edificios y a través de ventanas, cada uno con una mueca siniestra. Fue precisamente cuando estos jugadores del país Sakura pensaron que el Gran Gorrión Dragón Xia estaba a punto de ser atacado por el fantasma de la capital del este. De repente, un grito de un jugador de Sakura Country se escuchó desde afuera del escondite del grupo de pirámides. ¡Puf! Un gancho de carne invisible salió volando de la marioneta de la montaña de carne encapuchada, matando instantáneamente a un jugador del país Sakura escondido cerca y devorando y fusionando su cadáver. In Feng controló remotamente la marioneta de la montaña de carne, y cuando la marioneta de la montaña de carne se acercó al escondite del Gran Gorrión Dragón Xia, atacó directamente los jugadores del país Sakura que huían a ambos lados. ¿Por qué tanta gente no se conecta a Internet? ¿No le temen a la muerte? ¿O están tratando de observar el miserable estado del gran gremio Gorrión Dragón Xia? In Feng se quedó un poco sin palabras. Originalmente había pensado que para cuando llegara la marioneta de la montaña de carne, la mayoría del enemigo se habría dispersado, e incluso si no se hubieran ido, muchos deberían haberse conectado y haber ingresado al juego. Pero él no esperaba. Al llegar, vio que todavía había decenas de miles de personas que no habían entrado al juego, simplemente estaban dispersos por todos lados. En ese caso, mata. La marioneta de la montaña de carne comenzó a moverse. Y entonces, innumerables personas en toda la zona quedaron en shock. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.